Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Mm, ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a recordar lo que vimos el martes, que fue la parte del circuito que se llama circuitos de polarización por divisor de tensión, ¿sí? Entonces, ¿todos recuerdan este circuito, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos con la configuración de emisor común, por lo tanto tiene a la entrada, vamos a tener una señal senoidal y a la salida es la misma señal, nomás que desfasada 180 grados y con mayor amplitud. ¿Todos? Bueno, de aquí dijimos que teníamos que sacar el equivalente de Thevenin, tanto en resistencias como en voltaje. Entonces todos nos acordamos de alguna forma el planteamiento de que lo que es el equivalente de Thevenin, tomando en cuenta el circuito de entrada, ¿sí? Es R1 y R2, base, emisor, ¿sí? Ese sería mi circuito de entrada. El divisor, voltaje de base, emisor, y la caída que hay en RE, ese vendría siendo mi circuito de entrada, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Y ya habíamos planteado la ecuación de la malla de entrada, en la cual nos quedaba que la corriente de base es igual, bueno, aquí planteamos la ecuación de la malla, ¿sí? Aquí la podemos seguir. Es perdón, es este. Hay que partir del circuito del circuito equivalente, ¿sí? Entonces tenés el voltaje de Thevenin menos y más es un voltaje positivo, ¿sí? Menos la caída en RT, y podemos chocarlo, y quedan los dos, ¿sí? Queda. Pues tenemos el voltaje de Thevenin, la caída en RT, menos el voltaje de base emisor, menos la caída que hay en RE. Despejamos a IB, nos acordamos que IE es igual a beta más 1 por IB, ¿sí? Ya tenemos nuestra primera expresión. Ahora, de la malla de salida nada más tenemos que es que la fuente de alimentación, que es más BCC, menos la caída que hay, aquí está, es BCC, menos la caída que hay en RC, menos el voltaje de colector emisor, menos la caída en RE, ¿sí? Despejamos a BCE y dijimos, mientras no les pidan la corriente de base, pueden utilizar la de abajo. Si ustedes sacan, como en este caso, la IB, entonces ya la IE no es igual a la IC, entonces ya no podemos factorizar. Entonces tenemos que hacer la caída de cada uno de los elementos, ¿sí? Bueno, entonces a ver si pueden ustedes generar el primer ejemplito de esto, ¿verdad? Vamos a poner
en otra hoja para poderlo resolver. Vamos a tratar a ver si lo pueden ustedes realizar, como lo hemos hecho con los anteriores, ¿sí? Ahorita no voy a poner los capacitores de acoplamiento, que eso ya lo sabemos. Para nuestro análisis en CD, esos capacitores son como circuito abierto. Entonces ahorita en nuestro análisis no tienen ninguna consecuencia ponerlos o no ponerlos. Entonces por facilidad voy a dibujarlo tal y como está, fíjense bien. Ustedes tienen que partir de lo siguiente. Esto es lo que no deben de perder nunca, jóvenes. Primero estamos viendo que es un transistor NPN, ¿sí? La segunda es el sentido de las corrientes. Aquí el sentido de la corriente de emisor, la corriente de base y la corriente de colector, ¿sí? Lo hemos dicho que este sentido de corrientes son corrientes convencionales que van de más a menos, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, nosotros podemos sacar el voltaje de base emisor de aquí a acá, y fíjense la polaridad cómo sería. Va de más a menos, entonces este es positivo y este es negativo de mi voltaje de base emisor. Ahora, de mis terminales de colector emisor, yo voy a poder medir el voltaje de colector emisor más menos. Esta polaridad es del voltaje de colector emisor. Aquí mismo tengo mi corriente de este sentido, entonces aquí vamos a poner nuestro elemento, ¿no? Porque si no, no tenemos caída. Y viene mi BCC. Y lo vamos a hacer completo para que todo el mundo se acuerde. El BCC, cuando lo vean así, el sustituto es esto, jóvenes. Poner una fuente como la hemos visto, ¿sí? Puede quedar ahí, pero para no meter ruido, vamos a borrar lo que es el BCC. Bien. Bien. Pues esta es mi fuente BCC. Viene de menos a más. Entonces, debido a esta polarización, fíjense, aquí voy a poner mi resistencia de emisor que siempre hemos dicho, ¿verdad? Pues aquí cerramos con respecto a este punto. Este punto lo vamos a poner que es mi punto de referencia. Este es mi RE. Entonces, fíjense, y yo inicio mi análisis, que así es como hay que hacerlo el próximo martes. Salimos de aquí, ¿sí? Y mi corriente va a ir de más a menos, ¿sí? O sea que el sentido de la corriente va de más a menos, ¿sí? Entonces iniciamos aquí en más, sale, es más, lo podemos poner, ¿verdad? Entonces este es más, menos. Este es más, menos, y este es más, menos. Todos. Entonces aquí, esta IC y este es mi RC. El producto por ley de Ohm, saco la caída en RC. El voltaje de colector emisor es la relación que tengamos de BCC menos RC, es el voltaje de colector. Y la caída que hay en RE es el voltaje de emisor, ¿sí? Entonces, aquí ya habíamos dicho, ¿eh? Que el voltaje, me estoy adelantando, que el voltaje de colector emisor
es igual al voltaje de colector menos el voltaje de emisor. ¿Sí? Y la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y que la corriente de emisor es igual a beta más 1 por IB. Ya sabemos, ¿no?, lo que es la beta y lo que es la alfa, y bueno, todo lo que hemos más o menos visto para que lo tengan en mente. Hasta aquí sigue siendo prácticamente el mismo circuito. Donde cambia es prácticamente la entrada. Entonces aquí, ahora este circuito es por divisor de tensión, entonces tengo que poner un divisor. Este es mi R1. Y este es mi R2. Existe una corriente I1, una corriente I2 y una corriente IB. ¿Sí? Pues aquí podemos sacar que I1 es igual a ¿quién? A I2 más IB. ¿Todos? ¿Ver dudas de esto, jóvenes? No, profe. No, profe. Gracias, jóvenes. Entonces, fíjense bien, de este circuito, jóvenes, acuérdense que ya averiguamos qué es polarizar. O sea, polarizar es llevar a un punto determinado a mi transistor para que a partir de ese punto, tanto mi voltaje como mi corriente, sepa yo hacia dónde van para saber qué tanto va a amplificar, ¿sí? Esa amplificación, acuérdense que va en función de la beta, que lo vamos a poner. La beta es algo importante para este circuito, ¿sí? Porque fíjense, aquí estamos diciendo que es independientemente de la beta. Eso yo ya les pedí de favor, ¿verdad? Que de todos los circuitos que vamos a hacer de polarización, en el examen va a venir uno de ellos. Y entonces, ese uno, nosotros vamos a respetar el que les mostramos en la clase. Entonces, ustedes van a tener que realizar en función de cómo se le plantee al grupo, ya sea para una beta hacia arriba o una beta hacia abajo. Ya no les dije, ¿verdad? La persona que no haga este ejercicio, bueno, pues si le toca, bueno, les va a tocar un determinado circuito y no lo hicieron, pues lo van a tener que realizar y eso pues lleva un tiempo, ¿sí? Acuérdense que van a ser 5 problemas y hay que resolverlos en 2 horas, ¿sí? En 2 horas. Entonces, eso quiere decir que pues el que no lo haga, pues va a tener ese inconveniente. El que lo haga, pues ya rápidamente nada más va a copiar. Eso sí, jóvenes, les pido el favor que no se vale poner nada más los puros resultados, ¿sí? No vale. Eso que quede claro, porque en el examen pasado muchos pusieron, nada más ponían los resultados. Eso si no tiene la secuencia o cómo lo llevaron a cabo, no va a tener validez los resultados que tengan, aunque estén bien, jóvenes. Que quede bien claro, tienen que hacer todo el proceso de cómo llegaron a cada uno de los valores, ¿sí? Esa es una. Y la otra, pues sí, es tedioso, pero hay que llevarlo todos desde el punto de todos los que le salen en
en su calculadora para que a la hora que nosotros hagamos la suma de las caídas nos tiene que dar la fuente, todos. Por eso tienen 2 horas, para que no digan, oiga, pues es que nos faltó tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver, jóvenes, este ejemplo que vamos a hacer es el siguiente, jóvenes. Tiene una resistencia R1, aquí lo vamos a poner, a ver, no, el rojo no, el rojo no casa. Entonces R1, jóvenes, mide 57.1 megaohm. ¿Sí? R2 vale 12 kiloohms. Aquí este ejemplo que vamos a hacer tiene una beta de 100. RC vale 4.8 kiloohms. ¿Por qué puse R2? ISRE. RE, sí, señor, perdón. Este es RE. RE me vale 1.2 K, 1.2 kiloohms. ¿Sí? Y mi VCC vale 12 volts. Entonces, como hemos dicho, bueno, el día del examen pues, se les va a preguntar qué es lo que se quiere hacer o qué valores se tienen que sacar. En nuestro ejemplo, para que no haya ninguna incógnita, tenemos que sacar todas las corrientes, ¿verdad? Entonces, la corriente, primero empezaríamos por la corriente de base, la corriente de emisor, la corriente de colector, después nos seguimos con los voltajes, ¿verdad? El voltaje en RC, el voltaje en RB, ¿sí? El voltaje en RE, y los voltajes de cada punto, ¿verdad? Que es el voltaje de emisor, el voltaje de base y el voltaje de colector. Todos. Esas son las incógnitas que hay que encontrar de ese circuito. Pues ya sacamos las primeras, y las vamos a poner aquí para que vean que pues ya las sacamos, ¿ya? Ya sacamos que, fíjense bien, el voltaje en R2 viene siendo el voltaje de Thevenin, aquí lo podemos ver en nuestra hojita. ¿Sí? El voltaje de Thevenin, el equivalente directo del circuito es con R2. ¿Todo lo ven? Este es mi circuito tal y como está. Saco el equivalente, entonces me queda voltaje de Thevenin, que es igual a ¿quién? Al divisor, ¿verdad? Este es un divisor de tensión, aquí vean. Yo saco el voltaje de Thevenin, es el divisor de tensión. Y las resistencias quedamos en que estaban en paralelo. Aquí están las dos, ¿sí? Por lo tanto, mi circuito equivalente queda el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y todo lo demás queda igualito. Entonces yo les voy a ayudar con la resistencia de Thevenin. Aquí la vamos a poner. Es igual a R1 por R2 entre R1
más R2. Y el voltaje de Thevenin es igual a R2 que multiplica a veces C entre R1 más R2, ¿sí? Con eso sacamos esta parte. Ya lo demás lo seguimos trabajando como lo hemos visto. A ver si lo pueden hacer. Aquí está la ecuación, o sea, la expresión de la entrada y la Profe, expresión, sí, ¿es 12 kiloohms o 1.2 kiloohms en la R2? 1.2 kilos. R2. R2 son 12 kilos Gracias, profe. y 12 kilos. Repitiendo, R1, 57.1 megaohm, R2, 12 kiloohms, RC, 4.8 K y RE, 1.2 K. ¿Sí? La beta vale 100, BCC vale 12. Mientras están en eso, yo paso lista, para ver si alguien lo puede plantear. ¿No? ¿Dudas? Bueno. Anastasia Montaño, Presente, profesor. gracias. Arismendi Rivero, Presente. Ayala Cruz, Presente. Barragán García, Presente, profe. gracias. Bazán Gloria, Castro García, Presente. Orreño Torres, Presente. gracias. Cruz Lara, Presente. Domínguez Franco, Presente. Fabián López, Presente. Flores González, Presente. Gres Becerril, Presente. Guerra Galindo. Yo creo que el joven Guerra Galindo ya se dio de baja porque nunca ha venido. Hernández Bautista, Hernández Labastida, Presente, profe. gracias. Herrera García, Presente, profesor. gracias. López Aguirre, Presente. Martínez Hernández, Mejía Elías, Presente, profe. gracias. Monterrubio Mares, Presente, profesor. gracias. Moreno Domínguez, Presente. Moreno Martínez, Presente, profe. Muciño Gómez, Presente. Palacios de Alba, Presente, profesor. gracias. Rodríguez Herrera, Rodríguez, Presente, profe. Romero Mendoza, Presente. Sebastián Cruz, Presente, profesor. Soberanis Rodríguez, Presente, profesor. gracias. Solís Hernández, Vergara Muñoz, Presente, profesor. gracias. Villeda Salvador, Presente, profesor. gracias. Yepes González, Presente. gracias. Zamora Romero, Presente. Tolozábal Sánchez, Presente. gracias. Bueno, ya pasamos lista. Profesor, ¿Sí? la IB me da negativo. Ahí B le da negativo.
Sí, No, ¿está no, bien? no puede. No puede salir, mire. Aquí la vamos a copiar tal y como la encontramos. Y me dice que la IB, Es que mi voltaje de Thevenin da muy pequeño, profe. Sí, profe, da muy pequeño voltaje Thevenin. Milis. Entonces, al quitarle el voltaje de base emisor, da negativo. Sí, profe. vamos para atrás. El voltaje de Thevenin. R2 vale 12 kilos 12 por 10 a la 3. por 10 a la 3. Y multiplica a 12 volts entre la sumatoria de ellos dos, que vendrían siendo 4.8 51, y no, 1.2, no, son profe. 6. Es 57.1 megaohms más 12 kiloohms. Es Es la que suma se de están dos sumando las Menos resistencias. es Perdón. R1 más R2. Sí, perdón. R1 y R2 sale 69, ¿no? 69.7, no, 69.1. No, profe, porque la resistencia 1 es en megaohms. Sí, profe, la primera resistencia es megaohms. A ver, entonces. Perdón, es que no es kilo, no es mega, jóvenes. Disculpen. Es kilos, perdón. No sé por qué vi. Este es kilos. Disculpen, jóvenes. Son kilos, kiloohms. Perdón. Cuando se los repetí, les dije megas. Sí, Sí, No, entonces no. Es 57.1 kiloohms, 12 kiloohms, 4.8 K y 1.2 K. Ahora sí. Esto les ayudo. Y a este voltaje de Thevenin les debe salir de 2.08 339 volts. La resistencia de Thevenin le salió de cuánto, jóvenes. 9.916 kiloohms. ¿Sí? Ya voy a poner así, 9.916.063 ohms. Pues ya tenemos RT y BT. Pues ya tenemos para llenar mi circuito equivalente. Pues aquí quedaría este sería mi RE, este sería mi voltaje de base, esta sería mi resistencia de Thevenin, que la puedo sustituir por un valor de 9.916.063 ohms. Y mi voltaje de Thevenin ahora vale 2.08339 volts. ¿Sí? Entonces tenemos esto. ¿Sí?
Entonces, ya teniendo esto, ¿qué es lo primero que hay que calcular? La corriente de base. Exacto, la corriente de base, ya la habíamos sacado aquí, ¿verdad? Aquí me dice, es esta. Pues ya nada más la voy a sustituir por sus valores. Y ve, me dice que es el voltaje de Thevenin. Bueno, vamos a ponerle todo porque lo están haciendo. Es el voltaje de Thevenin que vale 2.08339, ¿sí? Menos el voltaje de base emisor. Debido a que está polarizado directamente, aquí va a ser 0.7. ¿Todos? Sí, profe. 0.7 de volt, ¿sí? Es menos. Abajo viene la resistencia de Thevenin, que son 9.916.063 ohms, más beta más 1, que son 101, y multiplica ¿quién? ARE, que vale 1.2. 1.2 por 10 a la 3. Ándele. Si eso usted lo hace, le va a salir una corriente de 10.50. 10 puntos, exacto. Aguas con ese 1, 55. 10 puntos. 10.55 microamperes. 88 microamperes. Fíjense ahorita el joven que dijo 1, si esta corriente, que es la importante porque va a entrar en todo, ustedes trabajan todo su problema como 1 microampere, todos los valores van a estar mal. Y después viene la discusión, oiga maestro, es que el planteamiento no, el planteamiento es una y el resultado es otro. Entonces tienen que ser los dos para que sea válido. Si cualquiera de los dos, ya sea el planteamiento, ¿qué quiere decir? Que ustedes hicieron un planteamiento y llegaron a un valor que es el correcto, está mal. O al revés, ¿verdad? Tienen su planteamiento bien y el resultado es mal, está mal. Entonces tienen que ser las dos cosas, deben de ser pues acertadas. Entonces ya tenemos la corriente de base. Ahora la siguiente corriente es la que es muy fácil, ¿eh? Sacar que es igual a qué. La corriente de colector es igual a beta por IB. Pues esta corriente por beta que vale 100 nos da una corriente de 1. No nos corremos el punto 1.055, 0.88. Pero ahora son ¿qué? Miliamperes, ¿eh? Pónganse muy listos, jóvenes. Profe, ¿no es beta más 1? No, aquí nada más esta la sacamos, acuérdense que la sacamos de esta que hicimos, que beta es igual a IC entre IB. Despejamos a IC, nos queda beta por IB. ¿Todos? Sí, profe. Pues entonces, ¿ahora qué sacamos ahora, jóvenes? Corriente del emisor. Ándele, la corriente del emisor me dice que es igual a esto, ¿eh? Aquí está arriba, corriente del emisor es la corriente base más la corriente colector. Yo tengo la corriente de base y la corriente de colector. Entonces, si yo sumo estas dos, la corriente de emisor es igual a IB más IC, me da un valor de 1.065. Chequen los valores, jóvenes.
65, 63, 8, 9 por 10 a la menos 3. ¿Todos? Pues yo ya tengo ahí E. Entonces, ¿ahora qué es lo que puedo sacar? Que si ya tengo todas las corrientes, por lo tanto ya puedo sacar todas las caídas de cada elemento, ¿sí? Entonces yo voy a empezar por la primera caída, que sería ¿quién? El voltaje en RC, así como lo tenemos aquí. El voltaje en RC es igual a ¿quién? A IC por RC. Si ustedes lo hacen, les va a quedar un voltaje de 5.064 volts. Espero que todos vayan siguiendo lo que estamos haciendo, sobre todo con las operaciones. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Profe, en la fórmula para sacar IE, la que es IB más IC, también podemos ocupar la de beta más 1 por IB. A ver, ¿cuál me dice la...? Donde determinamos la corriente del emisor. Ah, sí, si tiene ya IB, sí. Sí, y tiene que salir lo mismo. Hágalo de favor. Tiene beta más 1, sería 101, que multiplica IB, que vale 10.55088, y le tiene que salir la IC que acabamos de ver. Sí, da, profe. ¿Ah? Gracias. Entonces tenemos el VRC. El siguiente es el voltaje del emisor. Es igual a quién, jóvenes. A IE por R. IE vale esto multiplicado por 1.2K, nos da un voltaje de 99. No, 1.27, chéquelo bien, joven. 1.2787. Ándele. 87.66 volts. ¿Sí? A ver, chéquenlo todos. Ahora, el voltaje de base. El voltaje de base es el medido de aquí a acá, fíjense. Aquí está. Es el voltaje de base. Cuando yo nada más pongo una literal, el positivo va aquí y el negativo va a tierra. Implica los voltajes que estén entre la base y tierra. ¿Y qué voltajes son? Fíjense, en primer lugar lo puedo sacar por este camino, ¿sí? Que es el voltaje de base emisor más el voltaje, este voltaje vale VE, todos, más VE. Ese es un camino. El otro camino para sacar el voltaje de base, Profe, ¿puede subir un poco su hoja, por favor? nos quedó el voltaje de base emisor, que es este que está de aquí a acá, es el voltaje de base emisor. Y acuérdense bien, este viene menos, más, este es más, menos, y este es más, menos, y este es más, menos. Todos, ahí chequen. Entonces, el voltaje de la base es
el voltaje VRE más el voltaje de base emisor, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces ese voltaje es de este camino. Por el otro camino, ¿cuál sería? Sería el voltaje de Thevenin menos la caída que hay en RT, que sería la IB por la resistencia de Thevenin. Estos dos deben salir igualitos. A ver, háganlo de favor. Este sale rápido, ¿eh? Es 1.278766 más 0.7 nos va a dar 1.97 87. 8766, ¿verdad? Volts. Ahora hagan esto. Tienen el voltaje de Thevenin que dijimos que vale 2.08339 menos el producto de IB que vale 10.55, esto por la resistencia de Thevenin que vale 9.916. Hay que hacerlo con todos y les tiene que salir idéntico, jóvenes. Sí, profe, sí da. ¿Ah? Sí, profe, sí sale igual. Igualito sale 1.978766 volts. Entonces ya llevamos el voltaje de base. Ahora fíjense, vamos a sacar el que sigue, que sería ¿quién? El voltaje de colector emisor. Este voltaje de colector emisor lo puedo sacar por ¿quién? El voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Es esta la que sacamos, ¿no? Aquí está el voltaje de colector. Nos queda que es VCC menos IC por RC menos IE por RE. Que esto es igual a ¿qué, jóvenes? 5 Al puntos. voltaje VCC menos el voltaje en RC menos el voltaje en RE. Entonces me queda que el voltaje de colector emisor vale ¿cuánto, jóvenes? 5.6568. Voltaje de colector emisor nos quedó de 5.6573, a ver, chéquenlo. Porque son 12 menos la caída en RC que dijimos que vale 5.064 menos 1.278766. Chequen si estamos bien o estoy mal. Sí me da eso, profe. ¿Sí, verdad? Sí, a mí también me da lo mismo. Está bien, gracias. Es el voltaje de colector emisor. Ahora, ¿qué más nos está faltando? Aquí nos faltó ponerlo en las incógnitas. Voltaje de colector emisor. ¿Sí? Ya sacamos la caída en RC, la caída en RB no la hemos sacado, sí, ya, ¿verdad? Y ya la sacamos. Voltaje. Fue por eso, aquí está.
¿Qué nomás nos falta? Ahora nos falta sacar todos los valores de emisor, de base y de colector. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense bien, el voltaje de emisor. ¿Cuánto vale el voltaje de emisor? Lo que yo quiero, jóvenes, es que ustedes me digan de dónde a dónde lo están midiendo. El voltaje de emisor es poner el positivo aquí y el negativo a tierra. Por lo tanto, es igual a quién. Al voltaje de la resistencia El del... voltaje de RE. Exactamente igualito al voltaje RE. Ahora, el voltaje de base es el medido de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es ¿Ya lo de sacamos, aquí, ¿no, profe? Ya lo sacamos, profe. allá, ¿verdad? Ah, sí, cierto, aquí está ya. Entonces, ya está, perdón. Entonces, ahora más nos falta el voltaje de colector. Tengo que tomar mi mallita. Este es mi BCC, mi RC, y este es mi voltaje de colector. A ver si, perdón. Este es mi voltaje de colector, que es el que tengo que encontrar aquí. Todos. Entonces, ¿cómo lo sacarían, jóvenes? 12 volts menos el voltaje de la resistencia RC. Exacto. Entonces serían, aquí lo vamos a poner con las BCC menos el voltaje en R en RC menos BRC. Si ustedes lo hacen, les va a quedar un voltaje de 6.936. Salió así nada más. Fue por este camino, jóvenes. Es menos y más, es un voltaje positivo, menos la caída que hay en RC. Y se acabó. Entonces, tengo 12 menos RC que vale 5.064, me da 6.936. Chéquenlo y díganme si estoy bien o estamos mal. Sí da eso, profe. ¿Sí? Gracias. Ese fue por este camino. El otro camino es el de, hay que tomar en cuenta el voltaje de emisor más el voltaje de colector emisor y llegamos al BC. Y lo vamos a poner. El otro camino para sacar al BC es igual el voltaje en RE más el voltaje de colector emisor. Y tiene que darnos igualito a este. ¿Sale o no sale? Sí, profe. Sí, profe, Sí, porque miren, BRE vale 1.278766 más el voltaje de colector emisor más 5.6573 nos tiene que dar exactamente 6.936 volts. ¿Todos? Entonces, si se fijan, en nuestra malla siempre hay más de un camino. Y no se vale que ustedes por un camino saquen una caída y por otro saquen otra caída, no. Tiene que dar, las dos tienen que dar exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué parámetro nos está faltando para comprobar
nuestro circuito. Las leyes de Kirchhoff. No, el voltaje de la resistencia B. La De la resistencia resistencia 1 y B, 2, ¿no? ¿Sería? no, o sea, la resistencia, pues no existe B como resistencia. R1 y R2. Exacto. Hay que sacar la caída que hay en R1 y en R2. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo sacan? Ese es un divisor de corriente. Entonces, ¿cómo lo sacan? La corriente por la resistencia contraria entre la suma de las resistencias. A ver, hágalo. Y nos tiene que dar igual que este. Yo lo voy a hacer como lo hemos estado planteando. ¿Sí? Pues yo digo, la I1 por R1 es igual a ¿quién, jóvenes? Se va a sacar la caída que hay en R1. Entonces, de un lado es BCC menos, ¿Un poco su hoja? es BCC menos ¿quién? Ve aquí, es que le voy a subir, aquí estamos. BCC, o sea, I por R es igual al voltaje, de este lado es BCC, y del otro lado, ¿quién es? ¿Qué voltaje hay en la base? De este lado, para sacar la caída en R1, ¿cómo lo saco, jóvenes? De un lado están los 12 volts y del otro lado, ¿cuánto tenemos como voltaje de base? Aquí está 1.97, 8766. Entonces, menos el voltaje de base, todos. ¿Entre quién? Entre la resistencia R1. Entonces, esta corriente, ¿cuánto vale? Esta es la corriente de R1, no es el producto, a lo mejor la tengo que hacer más chiquita. Es la corriente en R1. ¿Cuánto vale esa corriente, jóvenes? Ándele. 175 punto 50, 49. Profe, ¿puedes subir un poco más la hoja? Sí, no, lo estoy apuntando. 0.37 microamperes. Todos. Es la corriente I1, es esta. Todos. Ahí está. I1. Pues ya teniendo la corriente, ¿qué tengo que hacer ahora para sacar la caída que hay en BR1? Multiplicada por la resistencia. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? El voltaje 10.02. en R1 nos queda 10.02133 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo compruebo que estoy bien?
Dice, entonces de un lado, fíjense, para llegar otra vez aquí es el voltaje de base, y el voltaje de base a quién es igual, jóvenes. Este voltaje a quién es igual. Al voltaje de Thevenin. Exacto, Al de- jóvenes. Exacto, aquí vamos a poner, esto va a ser igual al voltaje de Thevenin, todos. Entonces, para comprobar, ¿qué tendría yo que hacer para comprobar esa caída? Si es verdad, o sea, yo voy a ver la malla de aquí para acá, entonces tendría que poner BCC menos el voltaje en R1, y este va a ser igual al voltaje de base, o lo que es lo mismo, el voltaje de Thevenin. Y eso les va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto les tendría que dar? Pues lo que encontraron como BB, 1.978766. Háganlo. Sí da eso, profe. ¿Ah? Pues aquí nos da, pues ya averiguamos la caída en la R1, vale 10.02133. Ahora, el voltaje en R2, ¿cuánto valdría? El voltaje en R2 lo podemos sacar otra vez por sus corrientes, pero es más rápido. ¿Cómo? Pues de un lado tienen los 12 volts menos el voltaje BR1, que les da ¿cuánto? ¿Puede subir un poco más la hoja, profe? Lo que tienen que entender es lo que estamos haciendo. O sea, yo para sacar este voltaje, pues es el voltaje BCC menos la caída que hay aquí, y ese es el voltaje que hay en R2, todos, que es lo que estoy haciendo aquí. Son los 12 volts menos la caída que hay en R1, y eso me da ¿cuánto? A mí me dio 1.978776. Exacto. 1.9786. 87. 7, ¿sí o no? Volts. Ya sacamos todo. Ahora, ¿cómo compruebo? Pues para comprobar, tengo que encontrar el voltaje de emisor, más el voltaje de colector emisor, más la caída que hay en RC. Eso me tiene que dar 12 volts. Vamos a hacerlo. El voltaje en RE es este. Entonces vamos a poner BCC es igual a 1.278766 volts más ¿quién dijimos? Más el voltaje de colector emisor, que vale 5.6573 volts, más la caída que hay en RC. La caída que hay en RC es esta, más 5.064. Y esto les tiene que dar 12 volts.
Y ahí se van a dar cuenta por qué la validez de poner todo, porque en este caso sí nos va a dar exactamente los 12 volts. Sí, profe. ¿Ah? Así es como tienen ustedes que hacer el problema de un divisor de tensión. ¿Dudas? Profesor, ¿cuál es el voltaje RB? RB, R2, ¿qué decir? R2, pues aquí lo sacamos. Si usted tiene 12 menos la caída que hay en R1, lo que queda para 12 es 1.97867. Ese es por ese camino. Ahora, si usted lo quiere sacar por la corriente, ¿qué corriente vale I2? ¿Cuánto vale I2? I1 menos IB. I1 más, ¿qué me dijo? Menos IB vale Exacto. 1.74. Pues aquí vamos a ponerle, mire. La I2 es esta. Es un nodo aquí, jóvenes. Entonces, entra, este es I1 y sale, entonces negativo. Este es I1, entra y cuando salen es positivo. Menos IB, ¿no? Profe, ¿puede bajar, subir un poco su hoja? Nada más las corrientes, jóvenes. Perdón, este es I1 y este es I2, ¿sí ven? Ah, no, pero queremos encontrar a I2, ¿verdad? Perdón. I2, esta I2 sale, entonces esta sale y esta entra. Entonces la que entra es menos I1 Menos I1. más IB. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Sí. ¿Y esto nos da cuánto? ¿No es al revés, profe? ¿I1 es positiva? Porque entra, ¿no? Yo me estoy yendo por la malla. Cuando entra, Es que nos había dicho que... sí, Sí, cuando una corriente entra es positiva, ¿no? sí, entonces está al revés, sí, cierto. Más o menos, ¿ya ven? Sí. Entonces, I1 vale 175. Menos IB que vale, ¿cuánto vale IB? 10.055, 10.50. Y eso nos da una corriente I2 de ¿cuánto? 164.9 microamperes. 164. ¿Qué más? Punto 9 .9. microamperes. ¿Sí? Eso multiplíquenlo por 1.2 K y nos da un voltaje de ¿cuánto? 197.88. 100.97.88, perdón. BR2, fíjense bien, BR2, fíjense, vamos a, como lo hizo su compañero para que vean que no hay nada turbio. Esta I2 va a sacar yo el voltaje en R2. Profe, ¿puede subir su hoja, por favor? Vamos a sacar el voltaje en R2. Entonces, I2 por R2. ¿Y nos dio cuánto, joven? Bueno, perdón. 1.9788. Está bien. Ahora fíjense, el otro camino, ¿cuál sería, jóvenes? BR2 tendría que ser igual a ¿quién? La red. No le han entendido, ya ven, jóvenes.
igual al voltaje de base. Este voltaje que ustedes miden de aquí a acá es igual al voltaje de base o al voltaje de Thevenin. Aquí está el voltaje de base. A ver, aquí hay algo raro. No. El voltaje de base. No, fíjense, discúlpenme, borrar esta parte. El voltaje de base no es el voltaje de Thevenin. No es el voltaje de Thevenin. No, dijo que Bien. el voltaje de Thevenin era el voltaje de R2. Exacto. Es que aquí ya lo puse, esto está mal. El voltaje de base es el medido de aquí a acá, que no es lo mismo que el voltaje en R2. ¿Todos? Fíjense bien, el voltaje de base fue 1.9780, bueno, este voltaje. Y el voltaje de Thevenin es 2.083, no es el mismo. El voltaje de Thevenin es el medido en dónde. Es el equivalente. Es el equivalente ¿a quién? Al paralelo de estas dos. Este circuito es un divisor de tensión. Está medio complicado porque alguien diría, bueno, aquí en este punto, aquí sería el voltaje de Thevenin, que sería esta parte. Pero no, porque fíjense que en realidad el voltaje de Thevenin vendría siendo ¿quién? El voltaje de la resistencia 2. Exacto. Y aquí no nos salió, ¿verdad? No nos sale. El voltaje en la resistencia 2 es de 1.97 y el voltaje de Thevenin es de 2.088. No, es que no, porque fíjense, ¿saben por qué no? Porque fíjense, aquí tenemos este voltaje. Este voltaje está medio complicado, fíjense, para verlo, porque fíjense, si yo mido de aquí a acá, este es el voltaje más el voltaje de 0.7 y ya llegué aquí. Y por el otro lado, pues es la caída en R2 y no es lo mismo, no es lo mismo. El voltaje en R2 nos salió de cuánto, jóvenes, de 1.97. Que es el voltaje de la fuente menos la caída que hay en R1. Sí, como divisor sí funciona, fíjense, porque aquí se está cayendo 10.021 y en el otro se está cayendo 1.97. Quiere decir que aquí se está Se están dividiendo los 12 desarrollando volts. el divisor de tensión, perdón. Que ahí estaban los 12 volts. Ahí están los 12 volts, pero donde no está cayendo, jóvenes, es el voltaje medido de aquí a acá. Si yo lo mido por aquí, tendría que ser igual que el medido de aquí a acá. Entonces, de aquí a acá debe valer ¿cuánto? El voltaje de base. Pues sí, aquí está. Bueno. El voltaje de base vale 1.9787 y el voltaje en R2 vale igual. Aquí está y aquí está. Lo vi mal, bueno. Aquí está. El voltaje en R2 es que no podía ser diferente. En R2 es este y es igualito a este. ¿Todos lo ven? Sí. Ahí está comprobado, jóvenes. Pero ¿Dudas? entonces, ¿el voltaje de base sí va a ser siempre igual que el voltaje de R2? Sí, en este caso sí.
¿sí? Pero puede que varíen esos dos voltajes. ¿En qué forma podría variar, joven? Si hay otra No. resistencia, otra. No, no, porque ustedes en automático, en el momento en que ustedes saquen las corrientes, ¿sí? Debido al circuito del transistor, en automático les dan los valores, ¿sí? También podemos determinar la corriente a través del voltaje de la base entre la resistencia B. Digo, 2. ¿Qué corriente me dijo, joven? La corriente en R2. Ah, sí, así fue como lo sacamos. Hay que sacar la corriente I2, que sacamos 164.9 por la resistencia, que fue como lo sacó un compañero de ustedes, aquí está, y sacó 1.9788. Aquí está. Y este voltaje es igual al voltaje el mismo voltaje, pero por este lado, que dijimos que es el voltaje en E, vale 1.2787, más 0.7 nos va a dar 1.97. O sea, por este camino o por este, tiene que ser el mismo voltaje. No pueden decir, o por este, ¿va? Si se vienen por aquí acá, es el mismo voltaje. O sea, la caída de esto menos esto nos tiene que dar el voltaje de base. La caída en R2 es el voltaje de base y el voltaje de emisor más el voltaje de base emisor es el voltaje de base. Esos son los tres caminos para llegar al voltaje de base. ¿Todos? Bueno, entonces si no hay dudas, jóvenes, seguimos con el otro circuito que nos falta, que es aquí va. Bueno, dudas, jóvenes, de lo que acabamos de ver. Pues vamos a ver, jóvenes, la quinta polarización, que se llama configuración en base común, o sea, polarización en base común. ¿Todos? Pues dijimos, ¿verdad? Que si hacemos el circuitito como amplificador, que vendrían nuestros capacitores de entrada, un transistor NPN, fue el primero que vimos casi, mi resistencia limitadora y mi fuente, y hay que ponerlo como bien, ¿verdad? Esa corriente va para acá, esa corriente va para acá, y esa corriente va para acá. Esta es mi corriente de emisor, mi corriente de colector y mi corriente de base. ¿Sí? Esta es mi resistencia de emisor y viene, para que quede polarizado directamente, este es NP. Entonces aquí tendría que ser menos y más. Este es mi punto común. Este es mi BE. Este es mi capacitor 1. ¿Sí? Aquí va a venir mi voltaje de entrada. Y del otro lado viene mi resistencia de colector. Aquí debe estar polarizado inversamente, ¿sí?
es NPN, entonces este tendría que ser positivo, negativo, positivo, negativo. Más, menos, y esta es mi fuente BCC. Y por aquí va a salir, con respecto a tierra, este es mi voltaje de salida. Y este no tiene desfasamiento, y es más casi la misma amplificación en corriente, donde va a amplificar ese voltaje, ¿sí? Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, jóvenes, aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, nos queda que más menos es menos BE, este es más menos, no, perdón, este es menos y más, es una subida. Entonces queda más IE por RE. Después este viene aquí, este es más y este es menos. Entonces, ¿qué? No, este viene más, menos y más por esto. Ahora, por esta fuente, la base es positiva, por lo tanto, este tiene que ser negativo. Entonces va de menos a más, es más el voltaje de base emisor. ¿Sí? Esta es la malla de entrada, igual con 0. Despejamos la corriente de emisor, es la que me interesa saber, es igual a quién, jóvenes, a B menos el voltaje de base emisor entre R. Ahora vamos a sacar la malla de salida, o sea, toda la periferia, jóvenes. Nos quedaría como, fíjense, va, más menos, vamos a ver la corriente de la periferia. Más menos es menos BE, menos y más IE por RE. Hasta ahí, perdón, es igualito a lo anterior. Ahora fíjense bien, vamos a sacar la polaridad. Este es menos, por lo tanto este es más. Este voltaje de aquí a acá se llama voltaje de colector emisor. Y va de menos a más, entonces más voltaje de colector emisor. Ahora este viene más, menos. No, por la fuente esta queda al revés. Queda más, menos. Entonces ahora viene de menos a más. Nos queda ¿qué? Más IC por RC. Y más, menos, Alexa callado. Más, menos es un valor negativo de BCC. Igual con 0. A ver, chequenlo, jóvenes. Es la periferia de la polarización de base común. Aquí está, más, menos es una caída, es menos BBE. Este es menos y más, entonces es una subida IE por RE. Ahora de este es más, por lo tanto este es negativo. Menos y más es una caída. Perdón, pero no vamos para acá, vamos para acá. Este es menos, por lo tanto este es más. Menos y más es una subida, voltaje de colector emisor, ¿sí? Ahora de esta malla, en la polaridad la rige la fuente. Este es menos y más, por lo tanto la caída aquí es menos y más. Aquí dijimos así, menos y más. Ahora viene aquí, más, menos. No, habíamos quedado que esto no. Por la fuente, ¿cómo quedaría, jóvenes? Esa fuente es la que está rigiendo ahora la polaridad.
Más menos. Este punto es más menos. Es más por este. Entonces venimos de acá y entonces viene menos y más. Es una subida, es IC por RC, más menos BCC igual con 0. ¿Sí? Y aquí lo que nos interesa es encontrar, perdón, a BCE. Entonces despejamos a BCE, es igual a BE más BCC entre, no, es la malla, apenas vamos a sacar esto. No, no es entre nada. Es BE más BCC, este pasa al otro lado, nos queda ¿qué? Menos IE por RE menos IC por RC igual con 0. Todos. No es cierto, no es con. No, porque estoy despejando, ya ven. Es que ya vienen las prisas, joven. Así nada más queda IC por RC. Ahora, de aquí hacemos, como no nos están pidiendo la corriente de base, entonces podemos decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Y entonces nos quedaría que el voltaje de colector emisor es igual a BE más BCC menos IC que multiplica a RE más RC. Todos. Y ahora nada nos está faltando encontrar a quién. ¿Cuál nos falta? Fíjense, como voltaje ya tenemos el voltaje de colector emisor, el voltaje de base emisor, ¿y cuál nos está faltando? Voltaje de colector base. ¿Todos? Entonces, este voltaje de colector base está en la malla de salida. Entonces nos quedaría como este menos está aquí. Menos y más nos quedaría. Es que no es igual, vamos a poner. Voy a sacar la malla de salida para encontrar a BCB. Entonces viene de aquí. Este es menos. Entonces te queda menos y más. Es una subida. ¿De quién? Del voltaje de colector base. Entonces queda positivo. Después tendríamos que, de aquí a acá, ¿cómo quedó? Este viene aquí. Nos quedaría que Menos el voltaje de RC. si se acuerdan, había quedado con qué polaridad es esta resistencia. Más menos. Este era más y acá no. Entonces este era menos y más, ¿sí o no? Chéquenlo. Sí. Es Entonces que nos estamos dijo en este. que la fuente, ¿no? Era al revés. A ver, vamos a Nos dijo que por la fuente. Si por esta fuente, este punto debe ser positivo, no puede ser negativo. ¿Sí? Por esta fuente. Entonces aquí vamos a ver. Más menos, había quedado menos BE por ir, bueno, a lo que vamos. Pues viene de menos a más, fíjense, quedó aquí. De menos a más, por eso es, fíjense, no lo pierdan, este es más y este es menos. Aquí está. De menos a más es positivo, IC por RC. Ahora estamos en esta malla. Entonces estamos de menos a más es positivo. ¿Quién? El voltaje de colector base. ¿Sí? Entonces va de menos a más es positivo.
Después viene de menos a más, es positivo. ¿Quién? IC por RC. Más menos, menos, BCC igual con 0. ¿Todos? Por lo tanto, el voltaje de colector base es igual a ¿quién? A BCC menos IC por RC. Entonces ahora sí, les voy a dejar de tarea, jóvenes, que hagan lo que en este caso se les pide que encuentren la corriente de emisor, la corriente de base, el voltaje de colector emisor y el voltaje de colector base. ¿De quién? De este, que nos dice RE, fíjense bien, vale 1.2 kiloohms. 2 kiloohms. La fuente vale 4 volts. La fuente BCC vale 10 volts. Y RC vale 2.4 kiloohms. ¿Sí? El lunes retomamos esto rápidamente, ya nos vamos con los resultados y nos queda la última polarización que se llama polarización de emisor seguidor, es la última que veríamos. Nos tardamos mucho en el divisor. ¿No? ¿Dudas? No, profe. ¿Tiene valor de beta? Ah, es verdad. Ya ves, están ya más listos que yo. Beta vale 60. Es importantísimo. Ahora sí, espero que estén todos los datos. Este es mucho más rápido que el más pequeñito. Bueno, si no tienen dudas muchas, nos vemos el lunes. Acuérdense que todo esto, jóvenes, hay muchos problemas en los 3 libros que les di. Entonces hay que hacerlos, jóvenes, hay que hacerlos. Y ojalá tengan dudas el lunes, porque el martes es el examen. Entonces hay que aclarar las dudas que puedan tener aquellas personas que están intentando realmente entender los circuitos. Si ustedes no hacen ese esfuerzo, jóvenes, pues queda todo ahí en el olvido. Porque ahorita van a ver que terminando esto, yo les pregunto cosas del transistor y ya se les olvidó. Porque su mente es así de volátil, jóvenes. Se les estudia nada más para el momento. Pasa, ya no digan medio mes, o sea, 15 días y ya se les olvidó. Ahorita les puedo preguntar muchas cosas del diodo y ya no se acuerdan. Bueno, jóvenes, pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego.